Estamos con el ministro de Salud, Diego Cardoso. Recién hablábamos de un probable caso en Córdoba de la primera víctima por coronavirus. Lo comentábamos recién en el anticipo en Telefe Noticias con respecto a esta situación de la mujer que había fallecido por neumonía en el Hospital Domingo Funes. El ministro de Salud, Diego Cardoso, quien gentilmente nos atiende, todavía no lo puede confirmar como un primer caso porque no está listo el estudio que viene del Malbrán. Exactamente, Héctor. En realidad es una paciente que fallece en el Hospital Domingo Funes, la cual se encontraba aislada con todo el protocolo. Ingresa por una neumopatía bilateral, se descompensa, una paciente añosa con antecedentes de otras patologías previas y fallece, razón por la cual nosotros iniciamos una investigación bajo un protocolo que tiene Nación, ¿sí?, sobre la sospecha de este tipo de patologías que tienen obligación de ser informadas a Nación. En este momento estamos estudiando a todo el entorno familiar, o sea, se hizo el hisopado de todo el entorno familiar. Mañana vamos a tener los resultados y conforme cuando terminemos la investigación es que vamos a notificar a Nación y Nación nos dirá la realidad conforme a los resultados que tengamos, principalmente de los estudios de ella, de los hisopados que le hicimos a la paciente y el entorno familiar, porque en esto siempre se busca un nexo epidemiológico. En este caso sería la parte de la familia, es decir, una hija que volvió de Inglaterra hace 10 días, razón por la cual cierra de alguna forma los criterios de un caso sospechoso. Hasta que terminemos todos estos pormenores de un protocolo que tiene Nación, espero que en el día de mañana ya vamos a poder confirmar. En el caso de que sea así, se lo vamos a dar a conocer. Claro, ustedes dicen que a todos los casos los tratan como sospechosos, como si lo fueran. Este sería el primer caso, pero todavía no estaría confirmado. Exactamente, nosotros ya seguramente se van a recordar a casos que todavía nosotros, debido a que mandamos las muestras al Malbrán, en realidad nos llegaron hoy los reactivos y hoy hemos empezado a hacer las muestras nosotros, a analizar las muestras nosotros. Antes, los casos que nosotros veíamos que epidemiológicamente y la clínica nos orientaban a que eran altamente sospechosos, los tratábamos como un caso positivo. Por eso esta paciente la tratábamos de esa manera, la aislamos, se trabajó con todas las medidas de bioseguridad, puesto que el nexo epidemiológico nos orientaba a eso y la clínica también, porque tenía una neumonía bilateral de lo cual no se podía explicar, ¿sí? Entonces, y no era una patología habitual, como decirte, una neumonía de la comunidad. Entonces, la tratamos durante el tiempo que estuvo internada con todas las normas de bioseguridad y el tratamiento como si fuera un caso positivo de COVID. Gerardo Cruz, el ministro Diego Cardoso los está escuchando. ¿Qué y tal, atentos ministro? a este dato, Sí. seguramente los va a ampliar. 30.000 cordobeses llegaron en los últimos días del exterior, de Brasil, de Chile y también de Europa. Es un número que preocupa porque tenemos en cuenta que pasados estos 10 días ya comenzarían a conocerse algunos casos más importantes en Córdoba. En realidad, recién terminamos una reunión con el gobernador, el vicegobernador, la coordinadora de ministros, la contadora Rivero, la contadora Yuri y nuestra secretaria de Prevención y Promoción, la doctora Barbás, analizando todas las medidas que venimos tomando día a día. Siempre estamos al tanto con el gobernador. Incluso hoy hemos estado poniendo en función una sede regional del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia en Río Cuarto. En esto venimos analizando el ingreso de viajeros cordobeses que hemos tenido en las últimas 6 semanas. Hemos tenido un número considerable que van entre 28 y 30.000 cordobeses, razón por la cual a nosotros hoy poder contar con los reactivos para que Córdoba haga los análisis y pueda confirmar un caso nos ayuda muchísimo, porque queremos empezar a hacer testeos masivos, ¿sí? Queremos poder acceder a la mayor cantidad de viajeros posibles para hacerle el análisis y de esta forma detectar en forma precoz la mayor cantidad de casos que por ahí son oligosintomáticos, es decir, o tienen poquitos síntomas o son asintomáticos portadores de la patología. Cruz, Gerardo, el ministro los escucha. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. ¿Cuál es el proceso concretamente ¿Cómo que anda, debe, Cruz? qué tal, que debe seguir quien siente alguno de los síntomas? Y le pongo como ejemplo lo sucedido en la provincia de Tucumán. Una pareja, sobre todo el hombre de la pareja, fue en 2 oportunidades a hacerse atender en una clínica. En esas 2 oportunidades le dijeron que volviese a su casa porque no estaban absolutamente chequeados todos los síntomas, por lo tanto no se sabía bien. Y en una tercera oportunidad, cuando ingresa, ya termina siendo intubado y después fallece. Es decir, ¿cómo se procede? ¿Qué hago yo, por ejemplo, si tengo síntomas de coronavirus? Mire, en realidad hoy, al no tener nosotros circulación comunitaria del virus,
¿sí? La persona que ingresaría en los criterios para considerarse un paciente sospechoso de ser portador de la patología y que empiece con sintomatología, es decir, demos un ejemplo, usted viene de Brasil hace una semana y empieza con sintomatología ahora, si tiene un servicio de emergencia, llama al servicio de emergencia y si no, llama al 0800 que habilitó el Ministerio de Salud. En ese momento se hace el triage, es decir, de acuerdo a la sintomatología que usted tiene, la edad que tiene, comorbilidades que tiene, nosotros enviamos, ¿sí?, un servicio de emergencia que tenemos de manejo domiciliario, el cual lo va a controlar, lo va a revisar y si es necesario lo va a hisopar. El hisopo lo va a llevar al departamento de laboratorio central nuestro para el posterior análisis y lo va a tener en cuarentena y le va a dar todas las indicaciones, puesto que ya cumple con los criterios para ser un paciente sospechoso. Aún cuando en 24 horas nosotros tenemos el resultado. Aún cuando los casos se vayan multiplicando, Sí, porque ahora es más simple, ¿no? Porque son menos casos, hay más posibilidades de examinarlos, pero digo, cuando se empiecen a multiplicar y a llegar de a miles, de a cientos los casos, ¿también tienen ese mismo dispositivo de preparación? Nosotros tenemos hoy este dispositivo que está activo en todo el territorio provincial, no solo en la ciudad capital, de la atención domiciliaria, y no solo es para la identificación del paciente, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y el alta. Es decir, esta modalidad de atención domiciliaria controla al paciente los 14 días hasta que le da de alta completa, ¿sí? Perfecto. A lo que te refieres vos es que a medida que empiece a aumentar la casuística, nosotros nos queremos anticipar a eso. Queremos nosotros salirlos a testear. Le quiero dar la garantía también a la comunidad que todos los viajeros que ingresaron fueron de alguna manera los que hayan venido por vía aérea revisados en el aeropuerto, tanto en Ezeiza como acá, y los que han venido por vía terrestre, a todos se los ha controlado en la terminal. Pero muchos de esos pacientes son asintomáticos y pueden empezar con síntomas y a ellos es lo que nosotros los queremos ir a buscar. No queremos que de alguna forma ellos asistan al sistema sanitario, sino que nosotros los podamos identificar en forma precoz, porque a nosotros nos va a garantizar tomar las medidas adecuadas para generar el aislamiento que corresponde y disminuir el margen de diseminación de la patología. Ministro, usted dijo recién que no hay circulación local del virus, pero nosotros hoy vimos, y usted no lo está viendo en este momento, pero en pantalla un mapa del gobierno nacional que dice zonas con transmisión local en la Argentina, figuran Buenos Aires, Chaco, Santa Fe y figura Córdoba capital, Altagracia y Río Cuarto como zonas de transmisión local. Esto es del gobierno nacional. Bueno, eso era un término que hoy queríamos analizar, estuvimos hablando con el gobernador, lo aclaramos bien y sabíamos que lo tenemos que transmitir de una forma fácil y concreta porque va a generar confusión en nuestra comunidad. En este momento, en todo el territorio provincial de Córdoba, lunes 30, no hay circulación comunitaria del virus. ¿A qué se refieren con circulación local? Es una ampliación de los criterios de paciente sospechoso, se llama circulación local en conglomerado, y ¿esto a qué se refiere? Que son pacientes positivos, contactos de viajeros. ¿Y por qué tenemos 3 distritos nosotros, 3 municipios? Que son la ciudad capital, ciudad de Río Cuarto y ciudad de Altagracia, porque tenemos más de 3 contactos estrechos de pacientes viajeros que han dado positivo. No significa que haya circulación comunitaria del virus. Nosotros podemos a todos los diagnosticados como positivos garantizar el nexo epidemiológico. Cuando uno no puede garantizar el nexo epidemiológico es cuando ya hay circulación comunitaria del virus y, por ejemplo, cae un paciente que no tiene el más mínimo contacto con un viajero o un contacto de viajero y da positivo y uno no puede garantizar ese nexo epidemiológico, es cuando ya hay circulación comunitaria del virus. Ministro, para ir cerrando, le consulto cuántos son los casos que están pendientes de ser confirmados, es decir, casos sospechosos que están esperando el análisis de laboratorio, y le consulto porque tengo un dato que sería muy particular en caso de ser cierto, si es veraz que hay una criatura de alrededor de 1 año de vida sospechosa o con posible coronavirus que está siendo estudiada también.
Mira, en este momento nosotros tenemos en estudio, debido a que el fin de semana no contamos con reactivos, enviamos una cantidad considerable de muestras al Instituto Malbrán. Tenemos en estudio aproximadamente 240 muestras. En ese espectro tenemos de todas las edades, y en realidad no quisiera yo garantizarte este término que me dices vos de un menor, pero a su debido tiempo, a medida que nosotros vayamos analizando las muestras, porque algunas retomamos las muestras nosotros, porque en 24 horas podemos dar nosotros el resultado y dar la garantía, y no esperar el resultado del Malbrán, puesto que al Malbrán llegan todas las muestras del país. Al nosotros contar con los reactivos a partir del día de hoy, podemos analizar con una capacidad de 1000 muestras por día en 24 horas. Entonces, a medida que nosotros podamos ir analizando esta rémora que tenemos, que nos generó el fin de semana, debido a que no teníamos reactivos, le vamos a ir informando cada uno de los casos positivos que tengamos. Muchas gracias, ministro. Héctor, la despedida es tuya. Sí, por último, ministro, le quería consultar, ¿cuándo se van a conocer los números de la jornada? Porque los estaba informando la provincia y ahora los hace la Nación y esto lleva una demora aún mucho mayor. Tal cual, Héctor. Mira, debido a que, no sé si ustedes se han dado cuenta, hubo algunos desentendidos, digámosle así, entre a veces los números que nosotros subíamos con los números que subía el Malbrán, para poder tener una coordinación perfecta y exacta. El Malbrán solicitó que comunican ellos primero, y normalmente la segunda tanda o la segunda tirada, como le dicen, de diagnóstico la hacen a última hora de la tarde. Nosotros vamos a respetar las medidas de Nación, porque vamos en concordancia con las medidas que toman ellos. Entonces esperaremos que informe Nación, el Instituto Malbrán, que normalmente va a ser entre las 20 y 30, 21 horas, y después estaremos dando el informe provincial. Muchas gracias, ministro, por la gentileza de habernos atendido aquí en el Centro Cívico. Esta es la situación. Un dato más, el Centro de Operaciones de Emergencia, a partir de mañana a la noche, va a cerrar todos los alrededores del polo sanitario. No se va a poder pasar más en vehículo por la bajada Pucará para aislar precisamente este sector donde se van a atender a los pacientes de riesgo de lo que es el coronavirus. Adelante. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor.